El día de hoy te traigo excelentes noticias a este canal de Monitor BTC porque hemos logrado triplicar una cuenta de trading que empezamos con un valor de $200 americanos y ya la llevamos por $611. Todo esto haciendo trading en el mercado de futuros, donde hay operaciones que ganamos con más de $100 en menos de un día. Todo esto te lo voy a estar mostrando en este video y también la estrategia que utilicé para llegar a este tipo de resultados que son extremadamente importantes en un periodo de tiempo muy corto. Si quieres saber esto y mucho más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, estamos extremadamente felices en este canal de Monitor BTC porque hemos logrado pasar un capital de $200 a $600 en tiempo récord, y todo esto lo hemos hecho con una estrategia muy sencilla que te voy a estar mostrando el paso a paso en este video. Así que para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final. Si no entiendes cualquier cosa, déjamela acá abajo en los comentarios porque yo siempre respondo cualquiera de sus dudas. Todo esto lo estamos haciendo en el intercambio de criptomonedas BingX, donde el enlace te lo dejo abajo en la descripción por si no tienes una cuenta aquí. Creo que es uno de los mejores exchanges para hacer futuros porque tiene muy buenas monedas que dan excelentes retornos, y ya te voy a estar mostrando monedas que me dieron inclusive más de $100 en cuestión de minutos. Venimos al área de contratos y venimos acá al área de futuros perpetuos. La idea es arriesgar el capital que nosotros podamos arriesgar porque el mercado de futuros puede llegar a ser algo fuerte ya que estamos trabajando con apalancamiento, y acá nosotros no nos volvemos locos. Todas las operaciones que estamos haciendo son con máximo 10x de apalancamiento y utilizamos a veces 8x de apalancamiento, 10x, todo depende del precio de liquidación, que te voy a estar mostrando exactamente qué significa y cómo utilizarlo a tu favor para siempre ganar todas las operaciones. ¿Ok? Esa es la idea de este video. Como te das cuenta, ahorita tenemos $600, pero realmente estas son cuentas que puedes empezar con 100, 200, inclusive con $50 puedes empezar una cuenta, y la idea acá es tratar de llevarlo al riesgo máximo con este tipo de altcoins que están subiendo mucho o inclusive bajando mucho. Tratar de sacar operaciones rápidas que en cuestiones de minutos te dejen porcentajes de rendimiento muy altos. Este primer ejemplo te lo voy a dar con la moneda LPT-UST, que inclusive hasta finales del video también te voy a dar un análisis para que veas que inclusive aunque me hubiese ido en long, igual también pude haber ganado esa posición, pero el short me bastó para sacar casi un 20% de rentabilidad, que representaron $96 a mi cuenta, que lo hicimos en cuestión de minutos. En cuestión de operación en menos tiempo, esta ha sido una de las mejores operaciones que he hecho hasta ahora en futuros, porque si te fijas, el mismo día 16 entramos a las 10:22 de la mañana y a las 10:28 de la mañana teníamos $96 más en la cuenta. Estas son cosas que siempre buscamos en el mercado de futuros, pero realmente se necesita mucha experiencia, tratar de entrar todos los días en el mercado de futuros para que este tipo de operaciones te salgan tan bien como lo hicimos en esta oportunidad con el par LPT-UST, que lo tienes aquí en pantalla. Como te fijas, esta fue la velita en la cual nosotros entramos. Fíjate que la vela llegó hasta los 13.84 y terminó cayendo hasta los 12.69. ¿Cómo nosotros hicimos esa operación? Nos metimos en el área de los 13.08. Esa fue la operación de short que nosotros hicimos. Ejecutamos un capital aproximadamente de unos $500 para ese momento. Nos metimos en el área de los 13.08 en esta vela, ¿okay? Que fue más o menos en este punto. El precio inclusive desde ese punto siguió subiendo, ¿okay? Hasta el punto de los 13.46. Ahí estuvimos momentáneamente en una pérdida no realizada porque no cerramos nunca esa operación, y una vez el precio siguió abajo, como nosotros teníamos estipulado que eso iba a pasar hasta los 12.69, nosotros efectivamente esa operación la cerramos antes en los 12.77. efectivamente solamente en el recorridito de esta vela, de aquí a aquí, ni siquiera en la vela completa, de aquí a aquí logramos sacarnos un rendimiento de un 18%, que representan $96. ¿Qué opero con $100? Bueno, estamos hablando de que acá hubiésemos ganado $18 en cuestión de 6 minutos. Es una cosa impresionante lo que te deja hacer el mercado de futuros, y es por eso que te pido que te quedes conmigo hasta el final porque vamos a estar sacando varias conclusiones inclusive con esta moneda de LPT. Primero te quiero mostrar los resultados, que ya varias de estas operaciones te las estuve mostrando en mi video pasado en este canal de Monitor BTC, que aprovecho para decirte que si todavía no te has suscrito a este canal de Monitor BTC, sal ya mismo corriendo a suscribirte en el botoncito de acá abajo que es rojo. Suscríbete con campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, donde justamente hace un día te monté este video donde te decía que doblaba mi capital en 5 días. Discúlpenme
que los títulos acá están en inglés porque así lo manejo en la plataforma de YouTube, pero este es un video que está totalmente en español y los títulos también te van a aparecer en español. ¿Ok? Pero esta fue una cuenta que duplicamos en cuestión de 5 días, es la misma que te voy a mostrar a día de hoy, pero el mismo día después de que te hice ese video, lo que hice fue hacer 2 operaciones más y efectivamente sacamos lo que serían $200 más a la cuenta y así la triplicamos. Pero esta es una cuenta que viene desde el día 11 del mes 2 con la operación de ZUSDT. Con esta cuenta empezamos con $200, ¿ok? Y esos $200 los multiplicamos por 10x cuando entramos en el mercado de futuros. Algunas operaciones que están a 10x y otras a 8x. Varios me han preguntado por qué esta distinción y justamente eso te lo voy a estar mostrando al final del video. Así que es muy importante que te quedes hasta el final porque esto tiene que ver con los precios de liquidación, variable importantísima en este mercado de futuros, ¿ok? Esta operación, si nosotros multiplicamos $200 por 10x, nos da más o menos una entrada en el mercado ejecutada de $2.000 y esa operación significa que nosotros no tenemos los $2.000 en el mercado, pero estamos entrando con $2.000. ¿Cómo es que hacemos eso? Nosotros ponemos $200 y el broker o el exchange, en este caso BingX, coloca el 10x de esa operación y así es como llegamos a un valor de $2.000. Por eso es que las ganancias son tan jugosas, porque nosotros no entramos con $2.000 de nuestro capital, que tendríamos que arriesgar para ganarnos este rendimiento, sino que nosotros entramos con mucho menos, 10 veces menos de ese capital y por eso las ganancias son tan jugosas. Con $200 en cuestión de un día, en cuestión de una hora, acá sacamos 30% de ganancia. Estamos hablando de $60 en tan solo una hora de trading. ¿Ok? Una cosa de locos. Por eso te digo, si tú sabes manejar bien este mercado y tienes una estrategia rentable, la cantidad de dinero que puedes hacer es infinita. Por eso es que le estoy dando en mi canal de Monitor BTC mucho a este tipo de estrategias. Le estoy dando mucho contenido porque si ustedes aprenden esto, no necesitan hacer más nada. No necesitan buscar meme coins, no necesitan operar con NFTs, ni intercambios descentralizados, ni DeFi, nada de eso. Con esto ya más que suficiente. Luego, el día 13, ¿ok? Entramos en esta operación de WIF USDT haciendo interés compuesto, o sea, entramos con los $200 iniciales más los 61, que serían $260 por un apalancamiento de 10x. Por eso acá ves 2.600 USDT, porque efectivamente la entrada ejecutada son con 2.600. Es 260 míos más 10x que nos presta efectivamente el exchange, entre comillas un préstamo porque así se maneja el mercado de futuros. Nosotros igual no le debemos nada a BingX, ellos nos dejan operar sin ningún tipo de problema con apalancamientos inclusive de hasta 50x en algunos activos. Esa operación, abriendo y cerrando esa operación, menos de una hora igual, y esta operación nos dejó otro 30%. ¿Qué significa eso? Que sacamos de $260 el interés compuesto que llevamos, $78 del mercado. Díganme ustedes, ¿quién hace en menos de una hora $78 de ganancia neta a mi cuenta? Una cosa de locos, solamente aplicando una estrategia que en cuestión de minutos te voy a estar mostrando. Como te digo, llevo varios meses consecutivos haciendo exactamente lo mismo y nos ha terminado resultando muy bien. El día 13 hicimos otra operación que duró hasta el día 15. Esta nos duró bastante tiempo porque la operación se nos vino en contra, pero con todo y eso la sacamos con un 17% de ganancia, que fueron $59. Como te dije, íbamos haciendo interés compuesto. Acá llevamos 260, después fueron 260 más 80, ¿ok? Y ya esta operación prácticamente la hicimos con 300 y algo de dólares, $340 más o menos. Nos llevamos $59 más a la casa. ¿Ok? Y eso lo hicimos gracias a que los precios de liquidación nos quedaron lejos y por eso fue que en esta operamos con 8x y ya te voy a estar mostrando el porqué de eso. Luego hicimos las últimas 2 operaciones que fueron las que no han salido en el video pasado porque esas 4 ya las tenías registradas en el video pasado donde te había comentado que habíamos hecho 2x de capital. Tenemos estas últimas 2 que fueron del 15 al 16, esta de NTRN USDT, que entramos con un valor de $4.000 al mercado, nosotros solamente teniendo 400, pero como lo multiplicas por 10x, el valor con el que nosotros entramos en el mercado fueron de $4.000. Esa operación con tan solo un 28% de ganancia terminamos sacando $115 del mercado. Esto fue una operación espectacular porque la hicimos prácticamente en la madrugada y mientras nosotros estábamos durmiendo estamos sacando $100 del mercado. Esto de verdad que te digo es una belleza. Yo no sé por qué hay gente con tanto miedo entrándole al mercado de futuros si realmente las ganancias son gigantes. Lo que pasa es que hay que practicar mucho. Esto es como un deporte y siempre se los he dicho. Hay que practicar mucho para tener este tipo de resultados. No es de un día a otro. Hay que hacer muchas operaciones de trading, hay que entender exactamente qué se está haciendo en el mercado para tener
estos resultados, pero créeme, es totalmente posible, ¿okay? Es muy posible y por eso yo siempre en este canal de Monitor BTC te muestro todos los resultados y en el canal de Telegram también muy importante, a veces paso estas mismas operaciones que yo hago, las paso por el canal de Telegram, apenas las ejecuto, ¿ok? Por ejemplo, esta del día 16 se demoró, como te había dicho al inicio, minutos, ¿ok? Y esa en minutos sacamos $96. Lógicamente, para sacar montos altos con porcentajes pequeños tenemos que invertir más. Por ejemplo, ya en esta operación nosotros íbamos con $500 por 8x de apalancamiento. Si tú multiplicas 500 por 8 te va a dar más o menos unos $4.000, ¿ok? Y fue así que logramos sacar los $600 que tenemos ya a día de hoy en nuestra cuenta, que realmente te digo, es impresionante lo que estamos logrando y todo esto lo hemos venido haciendo en meses consecutivos. Si no sabes, en nuestro canal de Monitor BTC tenemos videos paso a paso mostrándote la estrategia y de paso también tenemos videos donde te mostramos cómo lo hemos hecho nosotros. Acá hace un día hicimos el doble de nuestro capital, pero hace 2 semanas logramos también duplicar otra cuenta con interés compuesto y esto lo hicimos en otro exchange paralelamente a esta cuenta que veníamos llevando. Luego también, si vienes más abajo, aquí tienes una cuenta que la llevamos hasta 5x, o sea, empezamos con $200 y terminamos con $1,033, o sea, fueron $800 de ganancia y eso fue en cuestión de un mes. O sea, que es una cosa de locos lo que uno puede hacer. Esta cuenta la llevamos derechita de 2x a 3x a 4x a 5x en cuestión de un mes. Y si vas más abajo tenemos muchas más cuentas en las cuales triplicamos nuestro capital, duplicamos nuestro capital, duplicamos nuestro capital en 2 días. Esto es totalmente posible. Solo hay que practicar muchísimo la estrategia y eso es lo que te voy a estar mostrando exactamente en este video. Pero antes de seguir me vine rapidito a Twitter porque hay un sorteo que está lanzando la plataforma de Cryptonomy de $25,000 en premios. Es importantísimo que se sumen allí, a menos a mí me gustaría muchísimo que lo hicieran porque se pueden estar llevando Bitcoin, XRP, Sol, Yup, DYDX totalmente gratis, solamente sumándose a este sorteo. El enlace se los voy a estar dejando abajo en la descripción porque tienen que hacer todos estos pasos que dicen acá, seguir a la plataforma de Cryptonomy. Yo en mi caso ya los estoy siguiendo, luego iniciar un depósito con ellos, puede ser un depósito de cualquier valor, me gusta y RT a esta publicación y tienen límite hasta fecha del 26 de febrero. Yo voy a adelantarme, le voy a dar like y le voy a dar retweet ya para estar directamente en lo que sería este sorteo, que la verdad es un giveaway de $25,000 por hacer muy sencillos pasos. Creo que vale la pena y nosotros ya desde hace tiempo te vengo mostrando una cuenta acá que llevamos más que nada en operaciones de staking flexible y fijo, y hay unas operaciones en el launch pool que también están bastante buenas. De hecho, en este mes de febrero estuvieron dando varias operaciones bastante buenos rendimientos. De hecho, las últimas 2 me encantaron porque dieron más de 8x. Estas son secciones del launch pool donde efectivamente hay que tener un buen capital para sumarse, porque para cada uno de estos contratos se necesitan montos bastante importantes. Antes solamente lo podíamos hacer en Bitcoin, ahora tenemos otras monedas como TRX, como el caso de Ethereum, Dogecoin, Bitcoin Cash, entre otras, pero son montos bastante importantes que se tienen que tener en el launch pool para sumarse. Ahora, para el tema del staking flexible y fijo, ya yo vengo haciendo en algunas monedas este tipo de staking que están pagando algunos satoshis y también algunos Ethereum bastante interesantes. Hasta ahora, hasta la fecha, llevo estos beneficios en el staking flexible, y en el fijo me voy a sumar a otro porque ya tengo unos Matic allí depositados que me vienen rindiendo, la verdad es que bastante bien. Lo tengo activo desde hace ya algunos días. Como este es un staking fijo, se tarda hasta el 4 de agosto para darnos el beneficio total, que el beneficio total se va a aproximar a unos 618 Matic de los 3.000 de balance que nosotros colocamos aquí. Ya llevamos ganados 48, pero lógicamente para ganarnos todo el premio, lo que sería los 618 en el staking, tenemos que esperar que se termine directamente el staking. Yo simplemente deposité algunas cantidades en la billetera, ok, para sumarme a lo que sería este sorteo que te lo acabé de mencionar. Yo estuve depositando unos USDT, Ethereum y Bitcoin, y los USDT los voy a colocar en un interés básicamente fijo para llevarme un beneficio adicional todos los meses. Simplemente coloco acá USDT. Recuerda que este tipo de staking nosotros lo debemos hacer con monedas que simplemente tengamos sin hacer nada, porque lógicamente en estos staking, por ejemplo, si yo lo coloco a un mes, 6 meses, 9 meses, 12 meses, son los tiempos en los cuales mis monedas van a estar trabajando por mí y yo no las voy a poder tocar, porque si me salgo de estos contratos pierdo el interés que llevo recibido. Me voy a colocar acá en uno de 6 meses que está pagando un 15% y voy a colocar solamente unos 1.000 USDT de mi balance. Simplemente le doy continuar, acepto los términos y condiciones y crear, ¿ok?
en el ecosistema de lo que sería staking fijo, ya voy a tener en este caso los Matic, ¿ok? Y los Tether, que me van a estar rindiendo la verdad porcentajes de rentabilidad bastante interesante, aunque recuerde que estos API siempre que te pagan en interés son de manera anual, ¿ok? Que lógicamente te los pagan en algunos casos de forma diaria, como son los flexibles, y los fijos te los pagan una vez se termine el contrato, ¿ok? Que expira el contrato, te pagan todos los USDT, en este caso que me van a estar llegando a esta cuenta, que son 150 USDT, y para la otra serían unos 618 Matic. Estas funciones de staking lo que te permiten es que con las monedas que no estás haciendo absolutamente nada, las puedas colocar acá a generarte algo, ¿ok? Todos los días te van pagando algún interés interesante y lógicamente como no estás tocando esas monedas, vale la pena sacarle algún rendimiento adicional. Ahora sí, fíjate que en esta última operación de LPT USDT hay muchos análisis que yo quiero hacer aquí contigo porque esta fue una operación que yo la gané en short. Pero probablemente mucha gente, la mayoría de la gente que entró en esta moneda la ganó en long, ¿ok? No hizo una operación en short como yo, que fue abrir short, sino que hizo una operación en long y efectivamente ganó esa operación en long. Porque efectivamente yo entré en una vela y salí muy rápido, que ese es mi estilo, esa es mi estrategia, tratar de agarrar la contratendencia, porque a mí me da esos resultados bastante rápido, la contratendencia, siempre cuando el precio va muy para arriba, muy parabólico, en algún momento retrocede y esos retrocesos son los que yo busco para ganar dinero. Pero efectivamente la mayoría que entró en esta moneda en alza ganó más dinero. De hecho, si yo no me hubiese salido en esa vela en ganancia, me hubiese dado otra oportunidad para salirme en ganancia y ya después no me hubiese dejado la oportunidad de salir en ganancia. De hecho, hubiese perdido esa operación con un precio de liquidación, porque yo entré aquí y salí aquí, ¿ok? Y esa operación se me pudo haber venido en contra otra vez y acá la pude volver a cerrar. El mercado me dio dos chances de cerrarla en cuestión de una hora. Si yo allí no aproveché, abrí y cerré, ya después era long. Ya después no había posición para meter allí en short y ganar esa operación. Y efectivamente el precio se fue bastante arriba. La mayoría de las personas que ganaron dinero acá fue haciendo operaciones en alza. Pero si tú estás pendiente cada vez que hay un disparo de precios, hay una oportunidad de entrar en short y estas son las operaciones que yo aprovecho para ganar dinero. Fíjate que salen muchísimas de esas operaciones en short para nosotros lograr conseguir ganancias y eso fue lo que yo hice acá, eso fue lo que yo detecté en este punto. Pero la mayoría de las operaciones que ganaron dinero acá lo hicieron en long. ¿Qué te quiere decir eso? Que el mercado de futuros de criptomonedas te permite ganar dinero hacia ambos lados. Aunque la tendencia sea alcista, tú puedes ganar operaciones en short, pero también las puedes ganar en long. El tema es que una vez tú ejecutas la operación, tienes que estar muy pendiente del mercado a ver dónde te da la salida para lograr capturar esa ganancia, como aquí lo hicimos. Donde ya nos dio una ganancia de un 28%, cerramos esa ganancia, dame mis 115 dólares. Llegamos a una ganancia de un 18%, llevamos 96 dólares ganados, dame esa ganancia en el mercado. No necesitamos tener demasiado tiempo la operación abierta para ganar dinero. Lógicamente hay veces que la operación se nos viene en contra y tenemos que esperar a que el precio vuelva hasta nuestro punto de ganancia para tomar ganancia. Pero una vez ya la tengamos, cerramos esa operación en ganancia porque efectivamente es la única forma que nosotros tenemos de ir creciendo nuestra cuenta. Eso te lo quiero dejar bien claro y quiero que le hagas el análisis a esta moneda porque fue una moneda que yo entré en short y gané. Pero cualquier persona que igual hubiese entrado en long hubiese ganado la posición. O sea que el mercado te da operaciones hacia ambos lados y hacia ambos lados puedes ganar. Inclusive alguien que en esa misma vela se metió en long, ¿ok? En la misma vela que yo, se metió en long en el mismo punto que me metí yo, ¿ok? Yo entré aquí, fíjate que aquí tengo todos los valores para que hagas ese análisis conmigo y te pongas a ver de que es demasiado fácil operar el mercado de futuros. Es cuestión de entrar en buenos puntos y salir cuando te da la ganancia, ¿ok? En este caso, fíjate, yo entré en 13.08, en esta velita roja de aquí, en esta, que es la que tenemos que concentrarnos. En 13.08, yo entré aquí, yo entré en short, ¿ok? En ese caso, como entré en short, yo tenía que esperar que bajara para ganar dinero. O sea, yo entré con una operación abrir short. Pero si tú aquí hubieses entrado con una operación abrir long, también hubiese podido ganar esa operación porque hubiese estado en pérdida algunos minutos, inclusive algunas horas, pero ya después el precio se disparó y aquí hubiese podido cerrar ese long en ganancia. ¿Okay? Lo hubieses podido hacer. Lo que pasa es que mi estrategia en particular lo que busca son los retrocesos. Yo veo cuáles son las monedas que más han subido en las últimas 24 horas, que han sido estas, ¿ok? Y cuáles han bajado en las últimas 24 horas, que han sido estas. Las que más han subido son las que más opero yo, porque agarro este tipo de monedas en los máximos históricos en short. ¿Ok? ¿Y cómo es que yo hago ese tipo de análisis? Acá tengo justamente la prueba de un análisis que yo hice con esta moneda. Yo entré en LPT USDT,
¿ok? En 13.08. Acá tengo la entrada en 13.08. Si yo le hubiese metido todo el capital, ¿ok? Para ganarme un 20% de esa posición, que serían en este caso $120, ¿ok? Que en este caso ya estoy entrando con más capital porque yo lo que me gané fueron 96. Pero ya de mi capital $600, si yo hago esa operación ahorita y me da el 20% de ganancia, yo me estaría llevando en este caso $120 si el precio bajase a 12.75. El precio efectivamente desde los 13.08 bajó hasta los 12.69. O sea que el 20% me lo hubiese podido ganar relajado solamente en esta velita. ¿Okay? No necesitamos irnos a todo el mercado. Solamente en esta velita, en cuestión de minutos, lo pude haber hecho. Pero ¿qué pasa? El precio de liquidación de esa moneda yo la tenía en el 14.56. ¿Okay? El precio, si llegaba a los 14.56 en ese short a 8x que yo había ejecutado, si se me iba en contra, ¿okay? En los 14, en este caso 14.57, yo hubiese perdido esa posición. O sea, que ese precio, si yo no lo hubiese agarrado acá en short y salido ahí o salido acá, ¿ok? En ese short ganando esa posición, acá en esta vela fuerte me hubiese liquidado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este tipo de operaciones de futuros? Una vez nosotros hacemos esa operación de futuros, ya tenemos que dejar un take profit definido que creamos muy posible de lograr, ¿ok? Para entrar, salir rápido del mercado y cobrar nuestra ganancia y no estar mucho tiempo acá. Porque efectivamente el long, desde este punto, quien tomó esa operación en long, fue mucho más fructífera, pudo haber dejado mayor ganancia. Pero yo no estoy buscando que esa operación o que una operación me deje 100% de ganancia o 300% de ganancia. Yo estoy esperando que una operación me deje 20% de ganancia, 28% de ganancia, 17% de ganancia, 30% de ganancia, para yo hacer dinero rápido y en el menor tiempo posible. Yo desde el día 11 del mes de febrero hasta el día 16 del mes de febrero del mismo año, ¿ok? O sea, en cuestión de 5 días, 5 o 6 días, yo hice $400 de ganancia. ¿Quién allá afuera ustedes conocen que haga $400 de ganancia neta a su cuenta en 5 o 6 días? ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos que estar viendo. No buscar en una sola operación llevarnos 300%, que quien acá entró en long pudo haberlo hecho. El tema es que, lógicamente, cuando tú esperas este tipo de movimientos, corres un riesgo muy alto de liquidación, porque ¿qué pasa? Que el precio acá entras en long y te cae mucho más. Por eso es que yo trato de, con esta estrategia, ¿ok? Tratar de entrar y salir rápido del mercado con las monedas que más hayan subido. Yo me voy, por ejemplo, a esta moneda WLD, Ondo, HBAR, PHB, todas las que hayan subido bastante el día de hoy, en las últimas 24 horas, es simplemente darle clic acá a altibajos 24 horas y allí ya te muestra todas las monedas que más han subido. Entonces yo lo que hago allí es medir en qué punto yo puedo entrar, busco en qué apalancamiento yo me puedo meter para que el precio de liquidación me quede súper lejos y allí consigo siempre buenos resultados. Fíjate, acá voy a hacer la prueba contigo. Voy a irme a la moneda WLD-USDT. Simplemente vamos a evaluarla. En este caso el precio está en 7.36. Vamos a velas de un día y vemos que esta gráfica está prácticamente en máximos. ¿Por qué? Porque el precio de WLD nunca había estado tan arriba. ¿Ok? El precio llegó hasta los 7.97. Ahorita viene retrocediendo un poco, pero sigue estando en máximos históricos. Entonces, ¿qué es lo que yo buscaría en WLD? Un punto donde el precio llegue lo más alto posible y tratar de entrar en short, ¿ok? Porque ¿cuántas velas ves tú aquí que estén en verde? Hay varias, pero fíjate que las rojas también son bastante fuertes en caída, ¿ok? Entonces yo lo que busco acá es que hayan bastantes velas verdes que estén acá subiendo el precio y ya una vez se encuentren en zonas importantes de que ya el precio le está costando, meto short. Lo mismo pasó acá. Fíjate, varias velas verdes, ya cuando él encontró ahí una resistencia importante se fue abajo. Entonces, ¿qué es lo que yo buscaría acá? Lo mismo, entrar en una zona donde ya el precio, bien sea en esta zona o en esta zona, ya estén encontrando debilidad y allí irme en short. Fíjate que esta velita más o menos recalca lo que te estoy diciendo. En velas de 15 minutos, siempre yo me veo en velas de 15 minutos para entrar en el mercado. Fíjate que aquí hubo una resistencia, una leve resistencia y el precio se fue abajo. Pasó lo mismo acá. Acá fue a buscar esos puntos y como vio que no pudo cruzar, se fue abajo. Entonces probablemente este precio baje un poquitico más en los próximos minutos y vuelva a buscar esa zona. Si vuelve a buscar esa zona no estaría nada mal ejecutar un short. ¿Y qué pasaría? Pongamos el caso de que yo quiera entrar en esta zona, en los 7.6, ¿ok? Y aquí es donde yo defino el tema de los apalancamientos. Ahorita estoy con un apalancamiento de 10x. Todavía no sé si voy a entrar a 10x, pero esta siempre es la regla que yo utilizo para ver más o menos qué tan lejos está mi precio de liquidación y qué tan probable es que yo gane esa posición. Si yo entro en 7.6, que sería en este punto, lógicamente el precio tendría que buscar ese punto para yo entrar en operación y caer, ¿ok? Si yo entro en short, lógicamente. Entonces, coloco todo mi capital. ¿Coloco qué? Me quiero ganar, por ejemplo, en esta posición, 30%. El precio tendría que caer desde los 7.6 hasta los 7.37. ¿Es posible que pase eso? Muy posible.
¿Por qué? Porque si el precio va a buscar esa zona hasta los 7.6, es muy posible que haga este recorrido y llegue hasta los 7.33. Ni siquiera tengo que esperar que llegue tan abajo, porque ya los 7.37, fíjate que esta vela llegó hasta los 7.33. A los 7.37 yo ya me ganaría 30% y de mis $600 eso representan $182 a la casa, o sea, es que es una cantidad de dinero espectacular. ¿Qué creen ustedes que pasó en estas velas? Que yo te estoy haciendo el ejemplo. ¿Qué creen ustedes que pasó en estas velas con los traders? Muchos entraron acá en los 7.6, donde te estoy diciendo, y muchos salieron en los 7.4, en los 7.42 y en los 7.33. Yo me saldría en los 7.37 porque ya allí me marco un 30% de ganancia. ¿Ok? Y me hubiese salido hiper cómodo esa posición. ¿Qué pasa? En los próximos minutos puede dar el mercado otra subidita que nos deje entrar en ese punto en short y cuando baje nosotros podemos sacar el 30%. ¿Qué pasa? Si nos deja ya un 10, 12, 15% y vemos que la vela le está costando bajar más, bueno, podemos simplemente cerrar esa ganancia hasta ese punto y listo. Pero siempre rescatando el beneficio, ¿ok? Siempre tratando de sacar el profit. ¿Por qué? Porque ya el precio de liquidación de esta moneda, si yo la ejecuto a 10x, el precio está en 8.25. ¿Es probable de que el precio toque los 8.25? Sí, es probable. Pero teniendo en cuenta de que WLDUSDT está en máximos históricos y el máximo precio que ha tocado son los $8, ¿es posible de que llegue a los 8.25? Sí, pero ¿qué probabilidad hay? La probabilidad es muy baja porque la moneda WLDUSDT nunca ha llegado a 8.25. ¿Ok? Fíjate que acá tenemos la gráfica desde agosto del 2023. Desde agosto del 2023 el precio nunca ha llegado a 8.25, o sea que el precio de liquidación yo lo tengo sumamente alejado. Es posible de que el precio busque esa zona, pero antes de que busque esa zona a mí me tiene que dar una ganancia de un 30% aquí, ¿ok? Aquí me tiene que dar una ganancia. Yo tengo que ejecutar esa posición ahí y el precio tiene que buscar mi orden y al menos darme una ganancia de un 10, 15, 20% si es que no toca mi take profit. Porque yo esperaría de que tocara esa orden, tocara mi take profit y si quisiera seguir subiendo, subiese. Pero yo ya esta oportunidad que veo acá, con esta subida tremenda que ha tenido, yo creo que aquí el precio lateraliza y cae. ¿Ok? Mi probabilidad está ahí. ¿Por qué? Porque yo viendo la gráfica de un día, ya estoy viendo que la moneda está súper arriba en el precio. ¿Puede seguir subiendo? Sí, pero es que la probabilidad es muy baja. Fíjate lo que nos hizo acá. Tuvo días en los que subía una locura. Pasó el precio del 2.55 a 4.7. O sea, casi que duplicó el precio en cuestión de 2-3 días. ¿Qué pasó en los siguientes días? Se cayó por completo y se olvidaron de esta moneda porque el precio se cayó fuerte. ¿Qué es lo que ustedes creen que va a pasar acá? Ok, el precio ahorita está súper alcista, pero en algún momento va a lateralizar y va a empezar a caer bastante fuerte. Y eso es lo que yo esperaría con la moneda WLDUSDT. De hecho, ya está empezando a caer. Ahora, yo lo que haría si quisiera entrar en este tipo de monedas es tratar de fijarme puntos en los cuales yo me pueda colocar con órdenes límite. ¿Cómo yo haría? Efectivamente, entro en los 7.6, ¿ok? El apalancamiento de 10x me parece que está bien porque tengo el precio de liquidación alejado, pero si yo viese que el precio de liquidación todavía está algo cerca, bueno, le bajo a 8x, ¿ok? Le bajo a 8x, me va a caer el precio de liquidación más lejos, en 8.46. Acá estaría prácticamente imposible de que me lo toque, porque el precio como máximo llegó a 8, tendría que subir a 8.46, ya luego de que hoy se pegó 26% de subida. O sea que ya 8x está muy poco probable de que te lo toque, pero bueno, yo creo que a 10x ya todavía igual está improbable de que suceda, así que yo me jugaría esta posición a 10x. Así sería como yo colocaría una posición, ¿ok? Igual, aunque tenga el apalancamiento en 10x y me queda 8.25, el tema del precio de liquidación tendría que subir prácticamente como $1 a partir de acá para que me lo liquidara. Lo veo muy difícil, ¿ok? Muy difícil. Pero puede suceder. Lo que pasa es que acá siempre jugamos con probabilidad. Colocaría el precio efectivamente en los 7.6. Ese sería un buen punto de entrada. El otro sería aquí arribita, que serían los 7.97, 7.98, casi en los $8. Sería también un buen short si es que volviese a llegar allí. Pero yo acá me fijaría un trade corto en los 7.6. Entraría con todo mi capital, como siempre lo vengo haciendo, y colocaría un short que me dejara por lo menos un 20-30%. Para que me deje un 20% solo tiene que caer hasta los 7.44, o sea, hasta acá, que lo veo súper posible. Pero bueno, yo buscaría más o menos un 30% y simplemente lo que haría es abrir short, confirmar, ¿ok? ¿Qué es lo que hace eso? Deja mi posición en el mercado. Yo no estoy ni abriendo ni cerrando la posición porque fíjate que la posición no está abierta. En posiciones tengo 0, pero cuando voy a órdenes de activación, ¿ok? Sale mi orden, ¿ok? Sale mi orden con $6.000 de capital. ¿Yo tengo $6.000 de capital? No, tengo $600 de capital. Pero como estoy operando con 10x, puedo operar con un capital mucho mayor al que yo tengo. Por eso es que existe el precio de liquidación, ¿ok? Y ahora,
el take profit lo fijaría en los 7.37 que ya está colocado. ¿Y qué pasa? Si yo me voy a dormir y esta orden se queda ejecutada y el precio sube allí, ¿ok? Y baja, yo allí conseguiré 30%, ¿ok? Esa sería la idea de un trade así. Trataría de sacar siempre ganancias de este estilo. Lógicamente, este fue en un par WLD UST que ha sido el día de hoy que más ha subido más. Pero así puedo hacer con varios otros pares. Lo único que tengo que ver es más o menos que las gráficas coincidan. Que sea una gráfica que en velas de un día vea que ya está en máximos, que desde allí es muy probable que ya la moneda empiece a bajar. Vemos que ya los precios son bastante altos y efectivamente desde esos puntos debería el precio caer. Okay, debería tener una leve corrección al menos. Y allí es donde nosotros aprovechamos para hacer esto mismo que ya en esta última hora pasó en el mercado y muchos traders aprovecharon esa oportunidad. Así sería la ejecución de una operación que yo normalmente hago en el mercado y en el historial de trading. Todas las operaciones que verás acá son exactamente iguales como la que te acabé de mostrar. Me fijo un punto en el cual la probabilidad siempre esté a mi favor y entro en el mercado en short. Normalmente entro en short en las monedas que más hayan subido y entro en long en las monedas que más hayan bajado. Lógicamente las monedas que más hayan bajado a veces se demoran un poco más en dar el resultado porque siguen bajando mucho más hasta posiblemente dar un beneficio. Por eso me gustan muchísimo más las monedas que más hayan subido para entrar en short. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like. Suscríbete a este canal con campanita. No se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video. Here we go.